Buenos días, bienvenidos. Hoy nos vamos a ocupar de las consultas que con 4 mutaciones nos dirigen al hexagrama número 22, arquetipo de la gracia como complementario terminal. Este hexagrama 22, al representar el mundo de la apariencia, de la debida ornamentación con que deben concluirse la mayoría de los trabajos, la presentación, cuando hemos terminado algo, tiene como características fundamentales que en el orden de la naturaleza pues representa realmente una culminación proporcional entre el fondo al que sirve y la manera en que se representa. En cambio, en el ámbito del ser humano siempre suele ser de ese modo, en general y de una manera saludable. En el aspecto pervertido puede servir la apariencia para enmascarar una realidad que no se corresponde esencialmente con la representación externa. Este arquetipo por sí mismo pues permite terminar los trabajos obviamente de esa manera embellecida, y como digo, así suele hacerse en general, pero como contiene el elemento de ambigüedad de que puede servir para el vulgar de enmascaramiento, pues no permite grandes emprendimientos, sino trabajos de relativa importancia, cuando no sea realmente la culminación de algo especial y singularmente sólido. El primer eslabón de la cadena de hexagramas que vamos a analizar en el día de hoy de respuestas lo constituye el arquetipo número 7, el ejército o en el sistema inmunológico en el ámbito de la propia corporalidad. Tanto en sus acepciones ideales, el ejército no se mueve de manera caprichosa, así como el sistema inmunológico se mueve en relación a un estado de crisis preciso, puntual, en el que la sabiduría selecciona con circunspección la necesidad puntual, analiza los propios recursos que tiene para poder afrontarlo y los distribuye sabia, estratégicamente y de manera disciplinada para el cumplimiento del objetivo en cuestión. Este arquetipo en este primer eslabón mutan las líneas primera, segunda, tercera y sexta, que nos llevan consecutivamente a través de la primera línea a los transicionales, la primera al 19, la segunda al 2, la tercera al 46 y la sexta al 4. La primera línea del ejército, estamos convocados en la plaza de armas, los jefes tienen los paneles, están convocadas las tropas perfectamente. El general que se va a ocupar de la operación está plenamente embebido de aquello de lo que debe hacer, tiene localizado el objetivo, sabe con las tropas con las que cuenta, tiene, en fin, una participación para que todo el que se va a jugar la vida en el arquetipo, en el símil que he usado del ejército, todo por extensión, todos los concernientes en el asunto de la consulta, deben estar perfectamente bien informados, y ello se debe hacer conforme nos indica el complementario transicional, que es el hexagrama 19, el acercamiento para un análisis pormenorizado y próximo,
pero también con capacidad de previsión para evitar carencias de futuro una vez metido en la acción. En la segunda línea, asumido lo anterior, el general está en el puesto de mando, como digo, perfectamente informado, tiene localizados los objetivos, conoce los medios, está en comunicación y se dispone a la acción sin entrometer ninguna otra improvisación ni desvío de lo ya previamente establecido, como indica el complementario transicional, que es arquetipo de lo receptivo, que si va en seguimiento de lo creativo haya conducción, pero que si adelanta otro proyecto por su propia cuenta sobre la marcha, es extravío. Con la tercera línea de este arquetipo, que también muta, hay una severa advertencia para el consultante o los elementos que participan en la acción. Ojo con que el arrojado, el temerario, el bravucón no vaya a usurpar la posición de conducción del ejército o de la operación que pretendemos emprender, porque entonces, augura el texto clásico, acarrearía cadáveres propios. El complementario de esta línea, el 46, el empujar hacia arriba con el propio esfuerzo y con la característica prismática y necesaria de tener un modelo de conducción adecuado. La sexta línea, sobre las anteriores, ya se ha logrado el objetivo. Y el texto tradicional le dice al consultante: cuando hayas alcanzado la victoria, no es cuestión de que para el nuevo, para abrir cauce en torno a lo establecido, hexagrama número 4 como complementario transicional, la montaña, lo que se establece, la estructura, para hacer circular las nuevas instituciones, el nuevo caudal que ha de abrirse en relación a eso previamente establecido, con docilidad, con circunspección, paulatinamente, conforme a la ley que la gravedad de lo instituido, de lo consolidado le impone para abrir su propio cauce, no vayas a emplear en el reparto de la victoria de los feudos, como dice el texto tradicional, no emplees al vulgar. Finalmente, la gracia para adornar es lo propio al consumar, mas debe ser proporcionada a lo esencial y no para enmascarar la vulgaridad. El siguiente eslabón lo iniciamos con el arquetipo de la solidaridad, número 8. Hay una línea central, una línea yang en la posición de gobernación. Todas las demás le corresponden. El texto tradicional dice que la solidaridad es cosa alegre para el que tiene un elevado propósito y va a ser perseverante en su consecución. Sin embargo, tiene una característica peculiar dentro de las concepciones de los dictámenes generales de los hexagramas. Tiene la posibilidad, si tiene duda de que no va a durar y de que no sabe cómo engarzar, ni en el tiempo ni en la posición, que considere otras opciones antes de comprometerse. También la otra advertencia es que si duda demasiado a la hora de solidarizar, ya sea como cabeza o ya sea como al láter, pues puede que se encuentre el contexto cerrado. Partiendo de este contexto, mutan la línea primera, tercera, quinta y sexta. La primera lleva al hexagrama número 3, la tercera al 39, la quinta al 2 y la sexta al 20.
La primera, estamos en el orden estructural, considerando el orden estructural, estamos en el principio de querer, de tener necesidad de buscar solidaridad. Y entonces el texto tradicional dice: no te trabes en la forma, no consideres aquí la forma. El texto tradicional dice que el contenido es lo importante y que la vasija es de barro, es decir, significando que si no exponemos el, el contenido de la necesidad, sino que le damos que por las formas de la convención inhibimos lo que debemos comunicar, la ayuda que nos puedan prestar va a llevar una dirección errónea. Por tanto, el complementario transicional, que es el hesagrama número 3, la dificultad inicial, que como sabéis representa a la madre y al que va a venir a la vida, siendo ellos los sujetos principales de la acción, necesitan ayudantes específicos de esas funciones para la vida, para el alumbramiento, que sean acordes y bien informados. Y esto es lo que debe procurar el consultante con la primera línea: ser veraz y dirigirse a ayudantes capaces para que le ordenen aquello de lo que carece. La tercera línea dice: sin embargo, debes tener muy buen cuidado de no aliarte con gente que en lugar de ayudarte lo que va es a obstruirte, que es lo que tiene delante esta mutación, el 39, impedimento, obstáculos. El noble ante los obstáculos primero se para ver qué vínculo, y más teniendo en cuenta el dictamen de la línea que dice: no busques una alianza improcedente, que lo que te va a crear son obstáculos. Esto es la tercera línea. Ojo con esa línea. La quinta, también otra línea importante, sobre todo para cierto entendimiento demagógico del ámbito popular, es que para la solidaridad basta con que tú expongas efectivamente tu ideal, y que quienes se quieran adherir de buena voluntad sean acogidos por ti y con ellos lleves a cumplimiento cabal, como significa el complementario transicional, que es el 2, llevar a cumplimiento sin extravío de la idea creativa inicial. Y también con una advertencia importante, que es el subrayado que antes al que he hecho mención, mediante cierto entendimiento popular equivocadamente extendido. No te empeñes en adquirir a aquel que pasa por tu puerta, ve tu bandera, pero no le importa, déjalo marchar libremente. Libremente. La sexta línea, que también muta y que nos lleva al hesagrama número 20, pues dice: si no hubo un buen principio, no es de esperar que haya un buen final. Por tanto, no hay cabeza para la solidaridad y este resultado es desventurado. Toma nota del complementario transicional, el 20, una alta torre que ve a lo lejos, que también es vista a lo lejos, que es un mediador entre el cielo y la tierra, tal como un rey en las antiguas concepciones no degeneradas, que visita las comarcas para ver que las cosas funcionan bien, un ser mediúnico, un sacerdote que está entre los dictámenes del cielo y aquellos que le miran, que le contemplan, y que ha cumplido la ablución pero no el sacrificio, y entonces está perfectamente centrado analizando qué es lo que debe hacer. Y de este modo el complemento del conjunto termina con gracia, le aconseja al consultante lo que es debido acabar, pero recuerda que no enmascare a lo esencial para valorar. El siguiente eslabón de nuestra cadena de hoy lo constituye el arquetipo del porte.
poner la huella en el mundo de la manera adecuada, teniendo en cuenta la fragilidad de quien pone la huella y de lo que es el mundo que va delante. Esta representación legendaria en el ámbito de la literatura tradicional representa a Tui, lo más frágil, una jovencita que va detrás del tigre del mundo, que es Chien, que va delante. Obviamente se requiere un ojo muy claro para contemplar cuando el tigre está de humor y permite, por medio de las circunstancias, que pongamos nuestro pie en el mundo sin que se vuelva y nos destroce. Desde este contexto, pues mutan la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, obviamente con sus complementarios transicionales pertinentes, y empezamos con la segunda línea que lleva el 25. El texto para esta línea dice: con llano y sencillo pisar libremente a tu inclinación esencial, sin segundas intenciones y sin desviar, te podrás dedicar. La tercera línea del porte, sin embargo, dice una advertencia importante: si sin conocimiento de las causas y de tus potenciales reales te metes con temeridad en la boca del tigre, este te va a destrozar el propósito. De manera que mira ante la pantalla de lo creativo que debe servirte de orientación como complementario transicional y analiza si en tu porte estás teniendo en cuenta la máxima eticidad posible para operar en lo que pretende, si vas a proveer con ecuanimidad, con justicia, con proporcionalidad cada necesidad de lo que te ocupa, que lo vas a hacer de manera perseverante cuando el ánimo fluctúa y que además vas a estar abierto a las exigencias que el tiempo le vaya presentando al desarrollo del proyecto. La cuarta línea, que nos lleva al hexagrama 61, primera línea ya del trigrama superior, le dice al consultante: pisa la cola sin que el tigre te muerda. Ojo, naturalmente con cautela y circunspección. ¿Y de qué manera nos indica el complementario? Pues que es el hexagrama 61 y cuyo centro está abierto. Abajo serenidad y arriba capacidad de escrutinio, y en el medio vacío de prejuicio para poder digerir adecuadamente el bolo que tenemos delante, y cuando lo hayamos asimilado como propio podemos darle expresión externa con una gran capacidad transformadora. El siguiente escalón en la mutación lo constituye el hexagrama la línea número 5, que ya aquí hay que pisar el tigre, montar el tigre concretamente, porque es el destino del consultante en relación a su pregunta actual. Monta efectivamente ese tigre, que es tu montura, con cautela obviamente, con circunspección, con conciencia del peligro y ojo hacia adelante, que lo que tiene delante es la diversidad de singularidades que representa el hexagrama número 38 y que puntualmente tendrá, dada la diversidad de intenciones y de principios, pues trabajar con lo posible. Finalmente, debe llevar esta obra adelante ornando con gracia su estructura formal. El siguiente arquetipo de partida lo constituye el hexagrama número 12, donde las energías yin y yang divergen. Chien sigue su trayecto natural hacia arriba y se separa de lo vulgar, y lo vulgar sigue hacia abajo
y por tanto hay una desconexión evidente entre lo noble y lo vulgar. En un campo semejante, la opción para el noble es ampararse, buscar amparo en sus niveles superiores, aunque tenga que padecer de carencia y de cierto grado de soledad para no inmiscuirse en los asuntos del vulgar, pervertir su propia esencia y servir de mal ejemplo para aquellos que tengan la vista puesta en su manera de comportarse. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la tercera, la cuarta y la quinta. La primera lleva al hexagrama 25 como transicional, la tercera al 33, la cuarta al 20 y la quinta al 35. La primera línea en el contexto estructural del ámbito de los hexagramas, en este caso de la desconexión, dice no emprendernos, digo no emprendernos como si hubiera un entendimiento previo, y es porque tengo en mente la expresión de la primera línea de la paz, donde los elementos sí van al encuentro, y allí dice que a su manera el noble con lo suyo puede emprender. Aquí dice a su manera el noble con lo suyo lo que debe hacer es conservar, no participar con el vulgar, sino a su manera poderse retirar conservando la inocencia esencial, que es el arquetipo al que muta esta línea, tanto él como los nobles que lo acompañan en el propósito. La tercera línea de este contexto dice que el noble, cuando en el contexto de su consulta ve que emergen vergüenzas propias que debe tener en cuenta y que inmediatamente, como su propósito es saludable, no tiene empacho en corregirla, retirándose como manda el arquetipo transicional a los aspectos más elevados de su propio ser. Arquetipo número 33. La retirada del noble de los aspectos ascendentes del vulgar, de aquella forma viciada que ha descubierto en su propio comportamiento, ya sea en el presente o proveniente de su historia. La cuarta línea, primera línea del trigrama superior, ya aquí hay una advertencia importante, aunque prevalece que el noble está designado por lo alto para llevar a cabo su comportamiento ejemplar, que no va a usurpar ni pretender arrogarse lo que no le corresponde. Y por tanto, le dice aquí, el beneficio no solo resultará para el propio noble, sino también para todos aquellos que tienen la vista puesta en él, sin arrogarse otra cosa, sino asumiendo su destino. El complementario transicional es de una elevada seriedad, nunca mejor dicho lo de elevada seriedad, porque es el hexagrama número 20, que representa la imaginería de una torre en términos físicos inmediatos, pero también representa a un mediador entre el cielo y la tierra, una función sacerdotal que, pendiente de lo alto, obviamente, está plenamente centrado, cumplida la ablución, pero aún no el sacrificio, de no equivocar el rito en relación a aquellos que lo miran para su seguimiento. También muta sobre el anterior la línea quinta, que le dice a este noble mediador: ojo que no se te quede ningún cabo suelto para poder atar las condiciones precisas o unir todos los cables, enchufar todas las clavijas para que la luz del progreso llegue, como indica el complementario transicional, a iluminar tanto dentro como fuera. Ningún cable suelto debe quedar suelto. Y finalmente, con gracia, poder adornar.
El siguiente eslabón lo iniciamos con el contexto del entusiasmo, que en términos prismáticos inmediatos, de inmediata intelección para el consultante, implica la capacidad de afinar el oído, espíritu de la música que representa el 16 también, capacidad de afinar el oído para captar el ritmo de fondo y no desmadrar cuando uno se dirige allí proponiendo otra melodía, otro ritmo. Empatizar, capacidad de empatizar para una vez hecho nuestro, apropiado, pues poder sumarse a la danza e incluso hacer marchar ejército con ese sentimiento empático en cabeza. Desde este contexto mutan la línea primera, tercera, cuarta y sexta. La primera lleva al 51, la tercera al 62, la cuarta al 2 y la sexta al 35. Primer contexto del entusiasmo. Dice, no te infatues si acabas de entrar en el primer piso y todavía te quedan 62 que subir. Es un sentimiento de prepotencia, infatuado, y debes tener en cuenta el complementario, que es la conmoción, que promueve la providencia para que, alertado por este movimiento, te digo, oye, escruta tu corazón, ciertamente no tires los principios que te consolidan en esta primera fase, pero no vayas a pisar camino que no te corresponde con una posición tan inicial y tan lejos del objetivo central. Saca una recta regla. Complementario transicional, hexagrama 51. La línea tercera, que también muta, dice sobre la anterior, ni te precipites ni vayas del cielo a esperar lo que no va a bajar del cielo. De manera que estate muy alertado a los elementos que se mueven en tu entorno para atrapar con oportunidad al pájaro que pasa en vuelo, representado, he usado el símil de la imaginería del complementario, pájaro en vuelo, el 62, la preponderancia de lo pequeño, el estar pendiente de los detalles concretos y pequeños para llevar a concreción el proyecto. La cuarta línea, que es la línea Yang dentro de la estructura, pues aquí el propósito del consultante se ve plenamente arropado por los pares, por los compañeros, que en palabras del texto lo cogen como una hebilla, cogen trenza al pelo. Bien, para el cumplimiento de lo determinado ya por lo creativo, sin sobre la marcha desviarnos y adelantarnos a otras proyecciones. La sexta línea, final del contexto, así como la primera se infatuaba, la sexta ha olvidado el pedal del freno y solo conoce el acelerador, y lo trascendente le dice, frena que desbocas. Sé abiertamente receptivo para iluminar con mayor claridad los distintos ámbitos del contexto, para poder progresar más adecuadamente. De manera que, y finalmente termina el contexto de manera agraciada. El siguiente eslabón lo constituye el hexagrama 17, arquetipo del seguimiento o de la conformación. Es un hexagrama que está en consonancia con el momento en el estado del consultante y su pregunta. Por tanto, seguimiento, conformación con las circunstancias, con el proyecto. Vamos a ver lo que nos dicen las líneas. Esto es para el contexto del hexagrama sin líneas en mutación. En cambio, nosotros tenemos que considerar
la línea tercera que lleva el 49, la cuarta que lleva el hexagrama número 3, la quinta que lleva el 51 y la sexta que lleva el 25. La línea tercera del seguimiento dice que habrá que pagar un cierto peaje a la hora de llevar el proyecto que queremos adelante. Peaje que debemos afrontar con fe en que el cambio va a significar un dejar atrás, un estadio menos pertinente que aquel hacia el que aspiramos con nuestra intervención y que debemos esperarlo con fe, con sabiduría, y cuando llegue la integración de los elementos pertinentes para producir ejecutivamente el cambio, y cuando se concilien sabiduría y elementos en el momento oportuno. La cuarta línea, que muta también y nos lleva al hexagrama número 3, dice: en el seguimiento no debieras prestar oído o cantarle al oído melifluamente o tratando de captarte seguidores de una manera desventurada, sino que fiel a lo esencial, fiel al propósito esencial, sin desvío, pues busque ayudantes realmente capaces para el propósito de la acción, como indica el complementario transicional, el parto. No se te ocurra llevar para asistir al parto a cualquier persona que te encuentres por la calle, sino a una persona que esté investida de los conocimientos suficientes para alumbrar conforme a la vida y no conforme a infecciones o a un trato rudo, tanto de lo que ha de salir a la vida como de la persona que lo mantiene, la parturienta. La quinta línea muta y ya estamos en el contexto del trigrama superior, y lo que nos dice el texto, habiendo asumido obviamente los dictámenes previos, que el consultante efectivamente tiene y debe seguir teniendo como objetivo lo bello y lo bueno. Por esta razón, el complementario transicional, que es la conmoción, le dice que en vista de los requerimientos de la providencia para su caminar, analice y conserve la esencial buena y bella y se deshaga de lo impertinente siguiendo un recto camino. La sexta línea, que lleva al hexagrama número 5, al 25, dentro del contexto del seguimiento y teniendo en cuenta lo asumido anteriormente, y especialmente esta línea en la que se ha refrendado que sigue lo bello y lo bueno y que se ha escrutado a sí mismo para afirmarse en tal camino, pues a continuación la mutación de la línea sexta, que lleva al hexagrama número 25, arquetipo de la inocencia, le dice: así por lo alto acepto serás debido a tu fidelidad esencial, y con gracia podrás finalmente adornar. El siguiente abordaje lo iniciamos con el arquetipo del cortejo, constituido por el trigrama inferior, quiero decir, en el ámbito inferior de la estructura, abajo, o en el interior. Ken, el aquietamiento, y arriba Tui, lo serenamente abierto. Significando el conjunto, aquietamiento en lo interior, sin pretender saberlo todo, porque vamos a cortejar y tratar de influir, y para ello deberemos estar
serenamente abierto, tanto para recibir influjo como para producir influjo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 49, la cuarta al 39, la quinta al 62 y la sexta al 33. Primera línea del cortejo. Remitámonos a la estructura. Los dedos de los pies, parte muy baja. Un primer impulso que emerge de ahí, no tiene sentido seguirlo. Ay, nos ha pasado aquello, me ha gustado esto, aquello, pero es una primera impresión que mientras no salga del propio ámbito de la personalidad, no tiene repercusión en el exterior, pero que sería impertinente que siguiéramos este impulso inicial. Por tanto, debemos prestar atención al transicional arquetipo de la revolución, de la muda, del cambio de estación, que deberemos esperar en nuestra posición con fe a que haya mayor sabiduría, mejores elementos para llevar a la práctica y una conjunción entre sabiduría, elementos ejecutivos y pertinencia del tiempo adecuado. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, habla del que lleva al 39, habla de la movilidad del corazón, que vamos es inquieto y sigue un vaivén constante y debemos centrarlo para no dejarnos extraviar, produciendo dificultades y obstáculos delante, como implica el complementario transicional de esta línea, que es impedimento. El noble primero separa ante los impedimentos, escruta en su propio corazón y procura, como va a acontecer con la conjunción de la siguiente línea, que también muta, la quinta, en que lo que emerge del fondo del corazón lo concilia con los elementos de la razón por medio de la línea quinta y lo lleva a elementos pequeños, pero enteramente pertinentes en el momento circunstancial para llevar a concreciones y no con vuelos de la imaginación y de la ambición. La sexta línea, que también muta y que lleva al hexagrama número 50, dice disculpad el pantallazo, los aspavientos, me he saltado de contexto. Estábamos en la línea quinta, que logra conjugar el fondo del corazón con el tamiz racional y se dirige directamente a lo inmediato, pequeño y concreto, cuya necesidad es la que subviene lo que necesita en el momento presente. La sexta línea advierte que la pretensión no debe querer lograrse con el mero bla bla retórico de las palabras. Ello no implica más que una vulgaridad, un enmascaramiento acerca del cual, como elemento de vulgaridad ascendente, el noble debe saber retirarse, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el 33, arquetipo de la retirada del noble en cuanto asciende lo vulgar a su ámbito de esencialidad espiritual mayor. Así es un conjunto total que con gracia se debe poder adornar. El siguiente arquetipo es el 32,
modelos de la duración, dar duración al carácter, arquetipo del matrimonio tradicional, que como siempre repito, conociéndose quizás de joven, que no necesariamente tiene que ser así, pero lo pongo como ilustración por la capacidad de adaptarse a las distintas circunstancias hasta que se llegue a la ancianidad sin desvariar el norte, es el arquetipo de dar duración al carácter sabiendo adaptarse a los momentos circunstanciales. Desde este prototipo muta la línea primera llevando al 34, la segunda al 62, la cuarta al 46 y la sexta al 50. La primera línea de la duración, ojo con la estructura inicial, no quiera de lo que sembraste ayer ya obtener una cosecha hoy. Esto no se corresponde con el comportamiento de un gran poder, como significa el empezar a dar duración al carácter, y el que indica el complementario transicional. El 34, un gran poder, se caracteriza no tanto por progresar con rapidez, sino con no pisar camino que no se corresponda con el orden. La segunda línea, que también muta y que nos lleva al 62, le continúa el discurso con el consultante diciéndole que la fuerza del carácter aquí es mayor que las capacidades reales que tiene al alcance para poder realizar lo que equivocadamente pretende por un impulso prematuro. Que lo que debe ocuparse de dar duración al carácter, estando pendiente de los pequeños detalles que realmente pueden integrar y consolidar su duración y su, por así decir, el empedrado de su solera. El complementario transicional, el hexagrama 62, la preponderancia de lo pequeño, donde realmente está la importancia de este tiempo dado todavía. La cuarta línea del hexagrama, primera ya del trigrama superior, dice, tampoco es una cuestión de perseverar permanentemente estando en una posición errónea, porque allí no va a pasar, es decir, te has equivocado de estación y por muy preparado con ropa de viaje y tu maleta y el billete en la mano, si te paras en un andén que no es por donde pasa tu tren, pues no lo vas a conseguir. Necesitas, como indica el complementario transicional, necesitas, insisto, en la necesidad, tener un modelo ejemplar que pueda guiarte en cuanto pertinentemente en relación a lo que debas hacer o dónde debas estar y de qué manera proceder. Hexagrama 46, el empujar hacia arriba conforme a un modelo. Y finalmente la línea sexta, que en un contexto como el de la duración, dice, no es tampoco una cuestión de cambiar por cambiar cuando se está, y mucho menos cuando se está en un lugar relevante como es la cumbre del hexagrama. Aquí que sería como la veleta cambiante que va con los vientos soplando y se mueve constantemente y desnorta a todo aquel que se fía en ello, sino de tener una apreciación en profundidad de los elementos que conforman la primera impresión visual, y por medio de los elementos de la cultura propia y al alcance del consultante, vaya ensamblando elementos de una estructura con otra, y con aquello que se aprecia en términos vulgares y primarios, pues hace una condimentación, realiza un proyecto digno de la superestructura cultural en cuya cumbre está. Y finalmente, con gracia, todo consumar en correlación con lo esencial.
El siguiente arquetipo lo iniciamos en el hexagrama 43, que representa una estructura toda llena de 5 líneas yang ascendiendo, pero en la cumbre hay una línea débil que controla en la cabeza el movimiento de los yang y que por tanto el texto tradicional dice, conforme a la verdad hay que dar voz de alarma. El consultante debe alarmarse por este predominio en la cabeza de una pasión, de un deseo, de un capricho que impide que aflore una realidad de carácter positivo. No lo debe combatir con las armas, pero hay que tomar, ni enmascarar su propia deficiencia, pero hay que tomar una resolución en un sentido positivo. Dentro de este contexto, la línea segunda nos lleva al 49, la cuarta al 5, la quinta al 34 y la sexta al hexagrama número 1. La segunda línea del 43 dice: con alertada circunspección y todo el tiempo en preventiva ejercitación, a fin de estar provisto para cuando las condiciones del cambio nos permitan el abordaje de una situación distinta y no nos coja sorprendentemente el cambio sin estar suficientemente preparados. Obviamente el complementario es el cambio, que hay que esperar con fe, pero ejercitándose todo el tiempo para que no nos coja en pañales sorpresivamente. La cuarta línea, que también multa y que lleva el hexagrama 5, le advierte al consultante en relación a su respuesta oracular que cuando oiga este dictamen va a ser oído sordo, y cuando en realidad, ojo, subrayo, debiera ser capaz de dejarse conducir y esperar al momento pertinente. La quinta línea dice, todavía insiste en el consultante que el elemento negativo va a recurrir como la cizaña y que él debe estar provisto, como en el caso de un gran poder, que antes que progresar de cualquier manera tiene muy buen cuidado, hexagrama 34, en no pisar camino que no se corresponda con el orden saludable, espiritual y legalmente. La línea sexta dice: ojo, no vayas a hacer oídos sordos o por inadvertencia persista la debilidad o se camufle para seguir sobreviviendo. Analiza comportamiento, analízate a ti mismo y la pretensión en relación a los valores que exige lo creativo para seguir con un proyecto. En la mayor elevación ética posible en relación a lo que nos ocupemos, la capacidad de proveerlo con justicia y armónicamente para que no crezca descalabradamente, hacer esto cuando estamos con buen ánimo y cuando el ánimo desfallece, y está también alerta a los requerimientos de cada momento del tiempo. Y en fin, es de suyo proporcionalmente al adornar, pero no con ello enmascarar o dejarse engañar. El siguiente escalón lo iniciamos con el encuentro súbito de elementos autocomplacientes. Ojo, no dejes por indolencia que se te cuele esta debilidad pretendiendo tú que no tiene importancia o que la vas a saber gobernar. No, revierte el contexto del hexagrama, es decir, analízalo de arriba a abajo, ten en cuenta los arriba el cielo, abajo zoom el viento, los dictados celestes, y a ellos debes remitirte y someterte para no permitir que se te cuele una debilidad, aunque creas que puedes gobernarla en principio y que llevaría a la descomposición. Dentro de este arquetipo mutan para el consultante la primera línea que lleva el hexagrama número 1, la 2 que lleva el 33,
la 4 que lleva al 57 y la quinta que lleva al 50. Primera línea de la estructura de este encuentro de carácter autocomplaciente. Bien, ojo, pues el texto tradicional dice que en principio frenar con galga de bronce. Me hago eco del texto primordial, galga de bronce, aquí con freno que se lleve en el momento actual, frenar el asunto a fondo y con el complementario transicional como panel de instrucciones delante, someter a los principios de mayor elevación ética, de propiciación permanente de sentido de la justicia y proporcionalidad y de estar en cuanto a las demandas del tiempo. Bien. La segunda línea sobre la anterior le dice al consultante, te está permitida una cierta relación con lo pequeño, pero ojo, en un ámbito privado. No es cuestión de que esa relación la exhibas en el foro o en la plaza pública. Para nada, debe estar alertado como indica el complementario. Transicional, arquetipo de la retirada del noble de lo vulgar en cuanto empieza a emerger y retirarte a tu valor superior. La línea cuarta, que dice, es cierto que debes retirarte de lo vulgar, pero no de una manera que lo ignore, porque tu corresponsabilidad es llevarlo a buen término, aunque sea de una manera paulatina, como indica el complementario transicional de la cuarta línea, en la que el consultante por irresponsabilidad vuelve sobre la pecera y no hay ningún pez, cuando en realidad está la pecera a su cargo, siempre que lo oriente hacia el norte y que lleve todos los pequeños esfuerzos para que no se desvíe de ese propósito. La línea quinta de gobernación dice, si asumido lo anterior, así en tu gobernar has tomado todas las precauciones, pues incluso de lo pequeño, ahora mismo y del putrecible, puedes haber hecho un condimento digno, como indica el complementario transicional, para ponerlo en la superestructura, poder ofrecerlo en la superestructura cultural o en el caldero sacrificial, que es el arquetipo que muta al que nos lleva esta línea. Y así, con finos detalles, finalmente poder adornar la obra. El siguiente eslabón lo iniciamos en el pozo de lo comunal, arquetipo número 48. Agua, sí. Básica, sí. Elemental, también. No es un rico manjar en el sentido de una rica condimentación compleja y sutil y sofisticada, no, pero es fundamental y básica. De estos elementos debemos valer, ni corto ni largo. Desde este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama número 5, la segunda al 39, la quinta al 46 y la sexta al 57. Primera línea en el ámbito de lo comunal, en el ámbito del pozo, la estructura de lo comunal. El texto dice, en este fondo inicial del que pretende sacar agua está seco y allí no acuden ni siquiera los insectos para remojar. No se acercan los animales, no hay agua. Debe esperar mejores circunstancias, como indica el complementario transicional, arquetipo de la espera. La línea segunda sobre la anterior dice, entre el fondo de esencialidad buena y el propósito en su final,
hay una pérdida de principios que se pierden, como cuando tratamos de sacar con un cubo agujereado agua del pozo y se pierde por el camino. Y lo que obtenemos al final son obstáculos e impedimentos. Hay que reparar en que la manera, el medio está alterado y debemos corregirlo. El complementario transicional de esta línea es impedimento, y el texto fundamentalmente remite al noble a que se analice en relación a la posible vinculación que tiene con el peligro que tiene delante, y que por ahí empiece su análisis para poder soslayar estas dificultades. La línea quinta, ya central del trigrama superior, y suponiendo que el consultante ha asumido los consejos de la línea que hemos visto con sus complementarios transicionales, pues le dice el texto: hay un pozo cerca con agua fresca del que puedes extraer, pero es necesario que te acerques a su brocal, que tengas un modelo ejemplar para poder extraer con tu propio esfuerzo y con ese modelo que tienes delante agua de él. La línea sexta, que muta sobre esta anterior, dice: el fondo es inagotable, el agua es rica, el caudal fresco, de manera que cuanto más saques, más podrás regar con esa agua fertilizante tus proyectos. Siempre que tengas una alta meta a la que dirigirla y que vayas encauzando, canalizando el agua paulatinamente hacia esa finalidad. Y así finalmente podrás adornar con gracia el trabajo final. El siguiente eslabón de nuestra cadena de consultas del día de hoy lo iniciamos con el arquetipo que yo llamo de la subordinación. El arquetipo reconoce la importancia natural que tienen los impulsos biológicos que se manifiestan a través del corazón, pero lo supedita, por la eternidad del fin, lo supedita al deber de las costumbres, al deber de los principios morales, al nivel de las exigencias éticas y espirituales del entorno en el que vivimos. Porque emprendimiento a través de ese mero impulso, a fin de cuentas, visceral, sería desafortunado. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 51, la tercera al 34, la cuarta al 19 y la sexta al 38. Segunda línea del hexagrama de la subordinación. El texto tradicional dice que el consultante va a conseguir un lugar efectivamente subordinado, no conforme a sus ideales, pero sí va a significar una satisfacción de... Perdón, estoy confundiéndolo con la primera línea. Rectifiquen, lo lamento. La segunda línea le está diciendo al consultante de lo trascendente y por medio del logro ocular que en su propósito se va a quedar solo. O pierde los socios, o cambian de idea, o incluso, como dice el texto tradicional, se queda uno viudo o viuda. Hay una conmoción. No se debe perder la esencialidad por esta manifestación de la providencia en el ámbito del propósito del consultante, pero debe arbitrar una recta regla para no pisar caminos que no se correspondan con el orden, pese a perder y quedarse en soledad. La tercera línea es una advertencia muy importante, porque el consultante, por poder,
podría llevar a cabo la pretensión, pero por deber no debe considerarlo de esa manera. Por deber no debe por poder, sino subordinar, como decimos, el poder al deber. El hexagrama 34, de hecho el texto tradicional cuya denominación es la concubina o la desposanda, pues le dice al consultante, sí, ciertamente te puedes entregar como concubina, porque a fin de cuentas es tu vida y tu proyecto, pero eso no es lo que se correspondería como un gran poder, que es el complementario transicional, que fundamentalmente lo que vela es por no pisar por camino que no se corresponda con el orden. La cuarta línea viene a abundar en este sentido y asumido por el consultante, dice el texto tradicional al que aludo, la muchacha es casta y no promete, sino que se acerca y comprende la situación en proximidad, pero también tiene la capacidad de prever con largueza para evitar la posible decadencia y desventura en el futuro. El transicional es el proceso de acercamiento con capacidad de inspección en lo inmediato y de predicción en lo futuro. Y en términos concretos es posponer el deseo para mejor ocasión. La sexta línea, y estamos en un contexto de subordinación, dice aquí no vale un mero paripé, que ella lleve elementos improcedentes a la unión y él también, y lo que hagan es cubrir la forma, pero en realidad las esencialidades divergen como indica el complementario transicional, el antagonismo, arquetipo de 38, que dice respeto a las distintas singularidades, pero cada uno se ocupa de preservar la suya con dignidad. De manera que bien está el bonito acabar, pero sin llegar con ello a enmascarar. El siguiente arquetipo, para el siguiente arquetipo lo tomamos como base el 59. Arquetipo que combina la dispersión motivada por el egoísmo, que te aparta de los demás, y la capacidad de unir en función del vínculo trascendente que todos los seres tenemos. El texto tradicional dice que los antiguos reyes hacían fundaciones de templo para que a la vista de él las distintas divergencias supieran reunir en torno a esa alta línea espiritual, lo que diverge por separaciones egoicas. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva al 61, la segunda que lleva al 20, la tercera que lleva al 57 y la quinta que lleva al 4. La primera línea, texto de dispersión, pero estamos en un primer lugar de la dispersión en este caso, y acudir a este estadio primario, pues se acude con la fuerza de un caballo. Habla el texto tradicional. ¿Y de qué manera? Pues abiertamente, como indica el complementario transicional. Hexagrama 61. Abre su centro desprejuiciadamente para comprender, para tratar de asimilar con serenidad lo que tiene delante y por medio de un escrutinio profundo y sincero poder aportar de manera transformadora a esta dispersión en su fase inicial con esa fuerza de caballo a la que alude el texto oracular tradicional. La segunda línea todavía le da una pista muy importante al consultante. Le dice que él recurre a aquello que es su sostén, es decir, si es ingeniero a sus textos técnicos, si es un sacerdote a sus libros sagrados
y si es un médico, a su vademecum, es decir, recurre al pilar en el que sostiene sus principios en relación a la ayuda pertinente que debe aportar, y desde ahí, como un gran mediador, como indica el complementario transicional, que representa ciertamente a un mediador entre cielo y tierra, que ha cumplido las abluciones y se dispone a oficiar fielmente conforme a lo de arriba para los de abajo, es lo pertinente indicado por esta línea y el complementario transicional. La tercera línea, ya dentro de este contexto, todavía le dice al consultante: ahora olvídate de los requerimientos de tu propio ego. Para nada tienen que influir en el asunto. Has colocado, debes colocar un alto objetivo, como los antiguos marinos, para dirigir todos los esfuerzos sin perderse en aquel sentido, y paulatinamente todas las energías, como indica el complementario transicional, el 57, paulatinamente, para que no se desvíen y no se pierdan los pequeños esfuerzos en aquella notificación. Finalmente, que muta también la línea quinta, dice: finalmente, con el sudor de tu propio esfuerzo, un eureka, una línea, una idea brillante, te servirá para crear un cauce nuevo en un entorno perfectamente estructurado, como indica el hexagrama complementario transicional, que en el establecimiento de una montaña en torno a la cual y su orografía y sus concreciones vas a abrir un cauce con esa nueva idea paulatinamente para llevar el rico caudal nuevo. Y así, con gracia, lo habrá de poder acabar. El siguiente contexto básico lo representa el arquetipo de las regulaciones. Todo en el universo, de las medidas, de las regulaciones, todo tiene una medida para que no tengan carencia ni que se devalúen por exceso de elementos impertinentes. Si no lo tiene el consultante en su propio margen cultural, en sus recursos siempre podrá saber qué proporción de sal, de especia o de este o aquel condimento son pertinentes para esta o aquella receta. Y así, para la estatura de un ser humano de una determinada latitud, o para el pienso que debe dar a un animal, o el peso atómico que debe tener tal o cual elemento. Desde este contexto de la justa regulación, que en ella está la virtud, la línea segunda nos lleva al hexagrama número 3, la tercera al 5, la quinta al 19 y la sexta al 61. La segunda línea nos dice el texto tradicional, le dice al consultante: tienes la puerta abierta para poder salir adelante, en vista de tener como norte el complementario transicional, que es la dificultad inicial, y la capacidad que implica y necesita de buscar los ayudantes capaces para poner ordenadamente la cuestión en su fase inicial. Hexagrama número 3, la dificultad inicial como complementario transicional. Después que esta línea muta también la tercera. Dice: sin embargo, después de esta salida y la búsqueda de ayudante, a ti mismo debes saber regularte, poner
límite y saber esperar los momentos pertinentes para que la acción pueda fluir conforme a lo creativo tiene predeterminado. Este complementario tradicional es el arquetipo de la espera. Con tranquilidad, como espera el labrador, que produzcan lluvia las nubes que están arriba y que tiene que, no las puede lazar, sino tranquilamente esperar. La línea quinta dice de la regulación que a la hora de gobernar no debes exigir a los demás lo que tú mismo no estarías en condiciones de poder realizar. De manera que procede como el arquetipo transicional, Hexagrama 19, el acercamiento propone para un análisis pormenorizado de los detalles inmediatos, pero también con larga previsión y una vez que haya establecido esto, dejar que las cosas vayan marchando sin exigir más de lo que tú mismo podrías realizar. La sexta línea, sin embargo, nos da un toque respecto de la aplicación de limitaciones y que a veces no hay más remedio que ser duro en la aplicación de limitaciones porque no se puede corregir un vicio adquirido y mantenido durante tiempo. Pero el texto nos dice no se debe perseverar excesivamente en una restricción amarga, aun cuando haya que puntualmente aplicarla, porque la naturaleza se revelaría. Y entonces nos propone como complementario de análisis el transicional 61, que abierto desprejuiciadamente analiza con serenidad y con profunda racionalidad hasta asimilar la plenitud de las circunstancias a fin de poder emitir un juicio regulador que sea adecuado y transformador. Finalmente, más con gracia, la obra debe culminar. Finalmente, en el día de hoy, nuestro último eslabón lo constituye el hexagrama número 64, arquetipo de antes de la consumación. Imaginería que nos plantea el objetivo tras un río que permanece helado y el logro está en la otra ribera. Nos inviste de la legendaria sagacidad, astucia y perspicacia del zorro para que no nos precipitemos y caigamos en la mitad del río helado por hundimiento, y sí que haciendo gala de la legendaria astucia del zorro, sin perder el objetivo, vayamos auscultando el crujir paulatinamente hasta poder finalmente lograr el cruce y el logro. Desde este contexto, la línea primera nos lleva al 38, la segunda al 35, la tercera al 50 y la cuarta al 4. La primera línea. Estamos antes de la transición. El ímpetu interno nos urge, pero aún tenemos la mente en división y los elementos para conseguirlo están también dispersos. De manera que el texto dice, no, todavía prevalece la dispersión. Frena. Ahora mismo solo hay logros posibilísticos, pero no avance, sino que vayas integrando elementos. El complementario transicional, como digo, es el hexagrama 38. Mente dividida, ambiente todavía dividido. La segunda línea, todavía sobre la anterior, dice frena la conducción y eleva con mayor criterio, como indica el complementario transaccional, hexagrama 35, con capacidad de apertura y receptividad y de elevar las luces sobre lo profundo, lo medio y lo alto para poder producir un progreso en condiciones. Pero en principio, párate con estas condiciones previas.
La tercera línea dice, ya habiendo asumido lo anterior, estás en la tesitura de poder marchar hacia adelante, pero no con los elementos previos con que creías contar, sino que nos lleva al hexagrama 50, sino arbitrando un nuevo plan para poder cruzar con bien las aguas. ¿Y cómo debe ser ese plan? Pues por medio de transformar los elementos crudos con los que tienes en el entorno, como aquel que sale al huerto y dice, pues tengo berenjena, zanahoria, patatas, habichuela y tal, y con esto y los medios culturales y los recursos de la receta de esta o aquella cultura, pues puedo combinar y ensamblar los elementos y poder producir, como me exige el caldero de elevación a los ancestros, la ofrenda y a las divinidades, pues un producto de superestructura cultural digno para esta travesía que tengo delante. La cuarta línea, asumido lo anterior, dice ahora sí, ahora ya es primera línea del trigrama superior, debes disponerte al cruce de las grandes aguas, castigando las tierras diabólicas, es decir, los malos propósitos erróneos, tanto dentro de ti como los que te salgan al camino, para abrir en relación a una estructura consolidada, como indica el hexagrama número 4, un magisterio ancestralmente establecido en torno al cual el nuevo caudal deberá abrirse camino con docilidad, paulatinamente y conforme a las exigencias de la gravedad de la orografía circunstancial. Y finalmente terminar con gracia esta labor que así de ese modo deberás coronar. Y bueno, pues gracias por vuestra atención y hasta el siguiente día.